Amén. Porque podemos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Cada momento, cada situación que el Señor prepara, que nosotros la podamos recibir, que podamos estar expectantes y también receptivos a lo que Dios quiere hacer en este día. Amén. Agradecemos por cada uno de los que de una u otra manera están siendo parte de la obra de Dios en este lugar. Y damos gracias porque sabemos que Dios nos va a seguir ayudando. Amén. Amén. Quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y en esta semana estaba leyendo uno de los devocionales. Y la realidad es que me vuelve a sorprender el Señor con un pasaje que quizás muchas veces lo hemos leído. Y acá es donde el Señor traía esto a mi corazón, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más dice? Es viva, eficaz y más cortante que toda doble filo. Y llega hasta lo profundo del corazón, ¿no? ¿Y qué quiere decir este texto en definitiva? Que nosotros podemos permitir que el Señor nos hable a lo profundo del corazón. Y tal vez una y otra vez con el mismo pasaje que lo podemos leer durante semana de por medio, volvemos a leer y Dios va a seguir hablando algo nuevo en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué es lo importante y qué es lo que Dios trataba y me llevaba a la meditación? Es que este es un tiempo para que nosotros dejemos que Él nos hable al corazón, ¿no? Porque tal vez yo puedo agarrar un texto y decir, bueno, esto ya lo leí, ya lo sé, y a veces como para aprovechar el tiempo o queremos como que pase rápido y pasamos como abuelo de pájaro por el texto que ya hemos leído y ya conocemos. Pero si yo dejo que Dios hable a mi corazón, ahí la cosa cambia. Si yo realmente invierto de mi tiempo en estar con la palabra de Dios y le pido al Señor de corazón que Él me hable, seguramente algo va a surgir. Y el Señor traía un pasaje a mi corazón que quiero compartirlo en esta mañana. Se encuentra en Mateo capítulo 14. Mateo 14 del 13 al 17. Mateo 14 del 13 al 17. Cuando usted vea el título ya se va a dar cuenta de qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué título tiene? Jesús alimenta a 5.000. Alimenta a los 5.000. La alimentación de los 5.000. Amén. Entonces vamos a tratar este tema y tal vez usted seguramente ya lo escuchó este pasaje. Usted que es un lector asiduo de la palabra, estudioso de la palabra, que invierte de su tiempo, seguramente ha pasado en lo que va del año, quizás ha pasado por este texto. Pero como le decía, qué importante es poder dejar que Dios hable a nuestro corazón con un texto que tal vez es sumamente conocido. Vamos a leer del 13 al 17. Mateo 14, del 13 al 17. Leemos uno cada uno, ¿sí? Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús le dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondió. Amén. Y ya sabemos qué es lo que acontece después, que es la multiplicación milagrosa. Amén. Pero, como le decía, cuando yo leía este pasaje, es como que el Señor me comenzó a mostrar algo, como identificando ciertas partes de este pasaje y dejando que el Señor hable a mi corazón una vez más. El Señor me mostraba y hablaba a mi corazón con respecto a este pasaje, que lo primero que me muestra es gente en necesidad, es gente necesitada. Si alguien tiene otra versión, puede leer el versículo 13. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Fíjense que nosotros encontramos este pasaje
ya con el capítulo que ya arrancó. Y si nosotros miramos el contexto, qué es lo que está antes, ¿cuál es el título que tiene el capítulo 14? Decapitación de Juan el Bautista. Es cuando nos narra y nos cuenta que Juan el Bautista es asesinado, decapitado, ¿sí? Y es como una especie de paréntesis, porque venía hablando de las parábolas y venía contando del ministerio de Jesús. Y hay un paréntesis donde se habla de la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Y acá es donde nosotros podemos ver que este pasaje de la alimentación de los 5.000 es uno de los pocos, podríamos decir casi únicos eventos del ministerio de Jesús que lo encontramos en todos los evangelios. En todos los evangelios encontramos este pasaje. Entonces, si usted toma, por ejemplo, el libro de Mateo, usted va a tener la óptica de Mateo, pero si agarra Marcos y lo lee en Marcos, va a tener otros detalles. Y ahí es donde le podemos sacar mayor riqueza. Así que tarea para la semana, léalo después en todos los evangelios, va a encontrar detalles sumamente interesantes. De algunos vamos a ir charlando y por ahí en la semana el Señor a usted le sigue hablando algo en particular. Amén. Como le decía, este es un pasaje que encontramos en todos los evangelios. Ahora, Mateo lo describe después de la muerte de Juan el Bautista. De este punto de vista podríamos decir que el Señor tomó la decisión de apartarse porque había una especie de problema político-social. ¿Cuál era? La muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque detrás de eso estaba el emperador, que lo había mandado a matar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta las veces que el Señor se apartó, fueron por muy pocas razones. Una puede ser esta, ¿no? Cuando ya la gente se acercaba con el propósito de arrestarlo o generar algún problema, pero no era el tiempo de Jesús para entregarse. Por eso él se apartaba. Otra de las razones por las cuales él se apartaba era para pasar tiempo con sus discípulos. Porque la palabra también nos muestra de que a veces este mismo pasaje en otro evangelio dice que era tanto la ida y la vuelta de los discípulos y de la gente que se movía alrededor que no tenían tiempo ni siquiera para comer o para descansar. Entonces el apartarse tenía que ver también con el hecho de poder descansar y de poder pasar tiempo con sus discípulos. Tiempo de calidad, tiempo donde podían hablar de corazón a corazón y donde él podía enseñarles cosas profundas que iban a marcar la vida de los discípulos. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 14, 1 y 2. ¿Sí? Seguimos en el mismo capítulo. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. El emperador estaba medio confundido, ¿no? Porque había mandado a matar y también porque tenía cierto temor de lo que pudiera llegar a acontecer. Por eso también es como que de ahí parte, digamos, la decisión de apartarse a otro lugar, porque podía haber un problema político con el emperador, porque él creía que era Juan el Bautista. Nosotros sabemos que no lo era. Juan el Bautista murió, el que seguía o el que estaba haciendo milagros en este tiempo era Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos a otro de los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que Mateo cuenta la alimentación después de la muerte de Juan el Bautista, pero los otros evangelios cuentan que fue posterior al envío de los discípulos que los había comisionado el Señor. Entonces algunos también dicen que la separación o el irse a un lugar desierto tenía que ver con el hecho que él quería escuchar cuál era la experiencia que habían tenido sus discípulos cuando él les había dado autoridad para ir, orar, para bendecir. ¿Se acuerdan la misión? Que les dijo: vayan, entren en las casas y los reciben
suelten la paz, si no, se les va a volver a ustedes, si no, sacúdanse, ¿sí? Y ellos fueron con autoridad para orar, para sanar. Entonces, cuando volvían, los llevó a un lugar desierto para poder escucharle. La óptica de Mateo, vuelvo a repetir, es la óptica del problema político por lo de Herodes. Si usted va a otro de los evangelios, va a venir que ese irse a otro lugar tenía que ver con querer escucharle, porque los discípulos venían de vuelta de esa misión. ¿Amén? Amén. Jesús toma la decisión de alejarse a un lugar apartado o desierto, ¿sí? Algunos dicen que se enteraron y comenzaron a ir donde estaba Jesús, ¿sí? Volvemos a leer el versículo 13, dice: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie, ¿sí? Nosotros sabemos que este era el mar de Genesaret, y que Jesucristo se dirigió de un lugar hacia otro lugar que era Betsaida, según Lucas capítulo 9, 10 y 11. ¿Qué dice Lucas 9, 10 y 11? La primera parte del 11. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Entonces, sí, él dice que la palabra nos enseña de que estaban en una ciudad y se fueron a otro lado, dice, subiéndose a una barca, porque iban como por barco a otro punto. Ahora, la palabra nos enseña que dice que la gente se enteró que Jesús estaba acá y que se dirigía hacia otro lugar por barco, por una barquita. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Rodearon todo el lago para llegar a donde estaba Jesús. Saben que este lago, que también en algunos lugares se lo llama como Mar de Tiberias, es conocido como el Mar de Galilea o Lago de Genesaret. Tiene como varios nombres de los cuales ustedes pueden encontrar. Tiene 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. O sea que la multitud o la gente es como que caminó el ancho del lago o lo rodeó unos 12 kilómetros, más o menos. La gente sin medio de movilidad. No había colectivo, no había auto, no había Uber, no había tranvía, no había avión. No había nada. Pero la gente caminó, la gente corrió. Y la gente fue de una manera apresurada, de tal manera que dice que llegaron antes que Jesucristo. Lea el pasaje. Entonces nosotros encontramos acá, como le decía, gente con necesidad. Y lo que el Señor nos mostraba es esto, que la gente cuando tiene necesidad puede experimentar dos estados. O puede paralizarse completamente, porque hay gente que está necesitada y es como que se deprime, se detiene, se achica, no se mueve y queda ahí, ¿no? Como diciendo, espero la muerte, nada más. Pero hay gente que cuando experimenta necesidad en su corazón, esto lo motiva. En un momento determinado hace un clic y dice, no importa si yo tengo que recorrer 120 cuadras o 12 kilómetros, yo voy a ir, porque sé que ahí está la respuesta. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que comprender que hay gente en necesidad. Algunas quizás están paralizadas de tal manera que necesitamos ayudarles para acercarlos a Jesús. Y otros van a hacer lo que sea para poder encontrarse con la bendición de Dios. Gente en necesidad. Hoy hay gente en necesidad. Hoy hay gente necesitada. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 33. Pero muchos lo reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Eso para que vean que no estoy inventando, sino que realmente la palabra nos muestra desde otra óptica. Tal vez Mateo no lo menciona así,
pero en los otros evangelios nosotros encontramos cómo vieron otro tipo de detalles, ¿no? Y Marcos justamente subraya de que rodearon el lago de tal manera y lo hicieron de una manera como tan desesperada que llegaron antes que Jesucristo. Y esto hace la necesidad, hermano. Por eso el Señor me mostraba en este pasaje la necesidad de la gente. Ahora, lo que a mí me lleva a pensar y a meditar es, ¿estamos viendo la necesidad de la gente? ¿Nosotros podemos llegar a ver a la gente necesitada? ¿Podemos ver a la gente como personas en necesidad? Porque a veces uno puede decir, bueno, pero no hace nada. Pero tal vez está paralizado. Está como aún esperando ese momento de decir, bueno, ya no tengo más fuerza. ¿Puedo verle como una persona en necesidad? ¿Puedo ver a la gente necesitada? Jesucristo podía ver a la gente necesitada. Y acá es donde me lleva al segundo aspecto que el Señor me mostró. Fíjese que dice el versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Lo segundo que me muestra este pasaje es justamente que el Señor podía verles con compasión. El Señor les veía con compasión. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que tener a Jesucristo como nuestro mayor ejemplo a seguir. Amén. Nosotros tenemos que tener a nuestro Señor como nuestro ejemplo. Hoy la gente corre detrás de un montón de ejemplos, de gente que considera que los admira y que quieren imitarle, ¿no? Cuando uno es adolescente, la mayoría de las veces uno trata de imitar a alguien y busca un referente a imitar. Pero nosotros como hijos de Dios, como personas que son seguidores de Jesús, ¿amén? Amén. Somos discípulos del Señor. Amén. Nosotros tenemos que tener a Jesucristo como nuestro mayor ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que mirarle a Él. Y Jesucristo vio a la gente en necesidad. Para Jesucristo la gente no era un número. Para Jesucristo era gente que necesitaba una mano, que necesitaba cariño, que necesitaba ayuda. Cuando hablamos de compasión, hablamos podríamos decir, de algo que ocurre internamente, no solamente de sentimientos o de emociones, pero sino que es un impulso interno. Y saben que la cultura oriental habla mucho de las entrañas, ¿no? Habla de las tripas, dice, en definitiva. Es algo que surge adentro, que te moviliza a la acción. No es solamente un sentimiento, es algo que te impulsa. Se define como ser movido a misericordia desde las entrañas, ser movido a misericordia. Algo que yo experimento internamente, algo que tal vez otro no lo puede llegar a sentir, pero yo lo siento y me moviliza a hacer algo, ser movido a misericordia. ¿Recuerda el pasaje del buen samaritano? Amén. Vieron que también es una parábola, es una historia, y dice que el samaritano fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque había alguien herido en el camino. Había alguien que había sido asaltado, había sido herido y lo habían dejado tirado. Se estaba muriendo. Y dice que pasó un religioso, dijo, no, yo a este no lo voy a tocar porque voy al culto. Apresurado, se fue a su servicio. Luego pasaron otras personas y todos tenían, podríamos decir, cierto conocimiento religioso, cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero ninguno fue movido a misericordia. El samaritano justamente fue el único que experimentó el ser movido a misericordia, que experimentó algo internamente que no le importó lo que hicieran los demás, sino que dijo, yo voy a hacer algo por él. Y estuvo dispuesto a cargarlo, a vendarlo, a llevarlo a un lugar para que él pudiera pasar la noche, que se recuperara.
Y es más, la palabra dice que él invirtió en esa persona. Y le dijo al dueño del lugar, mira, no importa cuántos días esté y lo que necesite, yo te pago para que él se pueda recuperar. Y si hay algo más que tenga que pagar, yo después te lo doy. Estuvo dispuesto a todo. Y yo creo que esta es la compasión que hoy nosotros necesitamos manifestar como hijos de Dios. Ser movido a misericordia, hermano. Ser movido, porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. Tenemos la oportunidad de hacer algo y tal vez no lo hacemos. Nos comportamos como aquellos religiosos de la parábola del buen samaritano. Pero ¿qué es lo que espera Dios de mí? Que yo me mueva a misericordia. Amén. Que yo pueda extender la mano a aquel que lo necesita. Y siempre lo llevamos esto al terreno de lo físico, es como el dar una ofrenda, el llevarle alimentos, pero no es solamente eso, hermano. Porque yo puedo ayudar a alguien a llenarle la panza, podríamos decir, pero si yo no le doy lo más importante, que es Jesucristo, no funciona tampoco. Permítame decirlo así, no sirve. Porque lo más importante es que la persona pueda tener comunión con el Señor. Amén. Y a eso nos llamó el Señor, a que nosotros seamos movidos a misericordia a aquellos que todavía no conocen de Él. Por eso el Señor dice que vio a la gente cómo se movilizaba, el esfuerzo que había puesto, y justamente fue movido a misericordia. Marcos dice que el Señor vio a las personas como ovejas sin pastor, personas errantes, sin que nadie les muestre el camino correcto, como ovejas que están ante peligro, ante lobos hambrientos, como ovejas que necesitan ser llevados a buenos pastos. ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender a ser movidos a misericordia por aquellos que justamente necesitan ser guiados? ¿Sabe por qué el Señor nos compara con las ovejas y nosotros somos ovejas de su prado? Porque la oveja necesita cuidado y Él quiere ser nuestro pastor. Amén. Él quiere guiarnos, pero nosotros también tenemos que dejarnos guiar. Por eso el Señor nos compara con ovejas, porque nosotros necesitamos ser cuidados por Él. Y alguien tiene que ser movido a misericordia. Y Dios está esperando de que cada uno de nosotros también experimente esto en el corazón. Amén. Para poder ayudar a alguien, para poder traerlo al camino, para poder cuidarles a esa oveja. Jesucristo no se manifestó nunca indiferente a la necesidad de la gente. ¿Usted piensa que el Señor, cuando vio a esta gente que corrió, no le importó? Le dio lo mismo. A veces tenemos una imagen, o se nos ha enseñado por tradición, una imagen de un Dios como lejano, sentado en un trono, mirándonos con una varilla, que está a punto de dar. Y a veces pensamos que Dios es así. Y no nos dan muchas ganas de acercarnos a Él. Pero la palabra no me enseña eso. La palabra me enseña que Dios es un Dios de amor. Amén. Y que Jesús, por amor, estuvo dispuesto a todo. Por usted y por mí. Como cantábamos hace un ratito, ¿no? A derramar toda su sangre por amor. Entonces Dios nunca fue indiferente a la necesidad de la gente. Si Él es nuestro mayor ejemplo, ¿por qué yo tomo actitudes diferentes? ¿Por qué a veces a mí me da lo mismo lo que le pasa al otro? Cuando a mí me tendría que importar. ¿Por qué? Porque a Jesucristo yo le importé en un momento determinado. Y Él me ayudó y puso personas de bendición alrededor mío, para que me ayudaran, para que me guiaran, para que me encaminaran en sus caminos. Amén. Amén. Por eso nosotros tenemos que justamente manifestar
ese mismo deseo. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña de que si yo vengo a Él, Él nunca me va a echar fuera. ¿Por qué? Porque yo le importo a Dios. Porque a usted le importa al Señor. Lo que usted está pasando, lo que usted está experimentando. Y al Señor sí le importa su vida. Por eso Él quiere orar. Por eso Él quiere que usted le deje hacer el milagro en su vida. Dejemos que Él pueda obrar un milagro en mí. Amén. Que Él pueda ocuparse de mi necesidad, porque Dios la conoce. Dios conoce su vida, Dios conoce su necesidad. Y Él quiere obrar. ¿Por qué? Porque Él siempre manifestó compasión. Y lo quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. Él quiere moverse a misericordia sobre su vida. Pero usted le tiene que dejar obrar al Señor. Amén. Amén. Y lo tercero que yo veo en este pasaje y el Señor me mostraba es un tremendo desafío que sigue vigente. Y el versículo 15 dice: cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y yo creo que este es el desafío vigente para usted y para mí. El desafío del Señor es que nosotros aprendamos a darle de comer a la multitud, a la gente que se encuentra en necesidad. Nosotros tenemos que asumir ese compromiso. Y ¿saben qué? A la vez yo veo un poco en este texto la compasión de Dios o la compasión divina y la compasión humana, que a veces se disfraza de lástima. ¿Por qué? Porque los discípulos, ¿qué tuvieron? ¿Compasión? No, tuvieron lástima. Dijeron: Señor, mira esta gente, ¿no? Busquen los paralelos. Y algunos dicen: Señor, estuvieron todo el día acá, estuvieron escuchando, pero ¿y a dónde van a ir a comprar algo para comer? Estamos en un lugar desierto, dejalos que se vayan. Es como diciendo: Señor, ya, cortala un poquito con tanta enseñanza y dejarlos que vayan a comprar algo, porque estuvieron todo el día, están cansados y seguramente tienen hambre. Y ahí es donde nosotros vemos la compasión humana, pero que en definitiva sería la lástima. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros a veces nos comportamos de manera religiosa cuando solamente vemos a la gente y nos da lástima. ¡Ay, pobre! ¿No? Como que, ¡ay, qué feo! ¡Ay, pobre gente! Pero ¿y qué hacemos nosotros? Si yo soy movido a misericordia, ahí se transforma en compasión, como Jesús tuvo compasión. Pero si no, solamente es lástima, ¿no? Solamente es lástima. Si yo veo a alguien que me dice: Señora, por favor, me da un poco de pan, tengo hambre. Y yo me acerco y le digo: a ver esta gente, toma una Biblia, tenga la palabra de Dios. O le doy un folleto, tenga un folleto de la Biblia. ¿Y qué va a hacer? ¿Un sanguchito con la Biblia o con el folleto? Hay momentos donde yo tengo que tener acciones concretas de misericordia. La realidad, hermano, es que a veces, como le decía, nosotros tenemos un actuar religioso porque vemos la necesidad, nos pasa algo, pero lo dejamos ahí, lo cortamos ahí. No dejamos que llegue a lo profundo ni tampoco que seamos movidos a misericordia. Porque si yo me acciono y trato de hacer algo en favor, y ya sí estoy siendo movido a misericordia y estoy manifestando compasión, que es la compasión que tuvo Jesús. Pero si no, estoy siendo como los discípulos. Es como una compasión mental, podríamos decir, donde no llegamos a una acción concreta. Es como dejarlos que se vayan. No hace frío en el culto. Pastor, déjenlo que se vayan. Algunos ya se quedan porque tienen frío. Pero la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que permitir que el Señor obre en nuestras vidas para ser movidos a misericordia. Y acá es donde entra el desafío.
Y acá es donde es ese desafío que sigue vigente. Porque ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Denle ustedes, ¿no? Dígaselo al que tiene al lado. Vos le tenés que dar de comer. Dale, no, pero dígale con ganas, hermano. Atrás ni se mueven. No dicen nada. Dígale a alguien, al que viene atrás, que viene a la hermana. Denle de comer. Ahora, ¿qué significa esto? Que vamos a tener que andar con un sándwich en la campera y la hermana en la cartera. No, no se trata de eso. No se trata de que nosotros tengamos que justamente andar todo el tiempo haciendo algo. Pero comprender que es mi responsabilidad discipular, ayudar, guiar, cuidar, ¿no? Siempre recuerdo a alguien que decía, ¿no? Hablaba a la gente, pero yo te voy a presentar a alguien, le decía. Yo te voy a presentar a alguien que te va a ayudar. Y yo decía, pero si vos tenés la oportunidad, ¿por qué no lo ayudás vos? ¿No? Y a veces decimos, no, que vaya a la iglesia, lo invitamos a la iglesia. No, predíquele de Cristo, hermano, porque no sabemos cuántas oportunidades más va a tener la persona. Por eso yo tengo que llevarlo al conocimiento de la verdad. Por eso el asumir ese desafío es comprender de que yo tengo que tener algo para dar. El Señor dijo, dadle vosotros de comer. ¿Y qué los desafió a ellos? Ellos tenían que hacer o tenían que tener algo para dar. Y ahí es donde dijeron, bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos 5 panes, 2 peces. No tenemos más. Ahora, eso puesto en las manos del Señor siempre va a ser un milagro. Amén. Por eso, hermano, usted no tiene que ver su condición, lo poco que tiene o lo poco que conoce, el poco tiempo que tiene en el Señor o lo poco que a veces hasta uno mismo se siente. Y a veces nosotros sentimos así, como que no tenemos mucho para dar, no tenemos mucho para compartir. Entonces no hago nada. No, la palabra dice, dadle vosotros de comer. Ese es mi desafío, ese es su desafío. ¿Sí? Y ojo, yo no estoy deslindando responsabilidades. Si usted quiere que vayamos a visitar a alguien, no hay ningún problema, vamos a visitar. Pero hay momentos determinados donde yo tengo que hacer algo por la persona, entendiendo que es un desafío para mí. Yo tengo que tener algo para dar. Yo tengo que tener algo para compartir. ¿Amén? Amén. Tengo que tener alimento. Tengo que tener un alimento espiritual para poder compartir. Porque eso es lo que cambia y eso es lo que transforma a la persona. Amén. Amén. No hay otra vuelta. Yo puedo ayudarle al hermano y le puedo dar un sándwich. Pero si yo no le hablo de Cristo, quedé a la mitad de mi labor y de mi función. Yo tengo que llevarlo al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Siempre con el equilibrio justo. ¿Por qué? Porque si no caemos en el asistencialismo, ¿no? Donde todo es dar y damos, y es como también un lavado de conciencia. Bueno, no, total, le tiro unos alimentos, ya lo ayudé. No. Tengo que llevarlo al conocimiento de la palabra. Amén. Tengo que llevarlo a que tenga comunión con el Señor. Por eso este es un desafío para usted y para mí. Porque hoy muchos de ustedes están siendo ayudados, amén, en una célula. Están siendo ayudados porque son parte de una célula. Pero el objetivo es que usted más adelante pueda ayudar a otro y asumir un compromiso de liderazgo. Esa es la visión que nosotros tenemos como iglesia. Y eso es lo que nosotros queremos seguir sosteniendo. Amén. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le pedimos que Él nos ayude en este tiempo? Amén. Que podamos justamente poder ver a la gente en necesidad, poder ver con los ojos de Jesús, que podamos tener justamente compasión, como Jesús tuvo compasión por la gente, y poder comprender que este es un tiempo de desafíos para toda la iglesia, para usted y para mí. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.